Hola de nuevo, queridos alumnos. Pues bueno, ya sí queda clara la teoría de lo que hemos estado viendo en los videos de esta clase 7. Pues muy fácil podríamos resolver también nuestro problema 5, que es básicamente el mismo problema que analizamos en problema 4, con la diferencia que ahora la fuente de calor en el interior del cilindro no es una reacción exotérmica, sino que es una resistencia eléctrica. Pero al final el balance es exactamente el mismo. No importa si esa fuente de calor es química o es eléctrica, al final tenemos el equivalente de una velocidad de generación de calor y después transporte de calor por conducción. Por lo tanto, los balances son totalmente los mismos que vimos para el caso de liberación de calor o generación de calor uniforme en un cilindro en estado estacionario. Aquí es exactamente lo mismo. Pues bueno, el problema 5 dice lo siguiente. Por un alambre de acero inoxidable con radio de 0.001268 metros, se hace pasar una corriente eléctrica de 200 amperes. Aquí he dibujado el diagrama de el alambre de acero y entonces tenemos un radio de 0.001268 metros. Este R pues es R1 realmente, o el R en la pared del radio, el radio del cilindro. Está circulando a través de este cable de acero una corriente con una intensidad eléctrica de 200 amperes. Dice que el alambre tiene una longitud de 0.91 metros y su resistencia al paso de la corriente, la resistencia eléctrica, son 0.126 ohms. Nos dice que la temperatura de la superficie exterior es TW, que para mi caso, pues acuérdense, aquí estoy en R1, esto es T1 o TW, se mantiene constante a 422.1 Kelvin y la conductividad térmica promedio del alambre es de 22.5 watts sobre metro Kelvin y nos pide calcular la temperatura central. Entonces, el acero no es un material que conduzca de forma perfecta la corriente eléctrica, por lo tanto, algo de la energía se va a disipar en forma de calor. Por este motivo es que los cables eléctricos van perdiendo intensidad eléctrica cuando tenemos cables que están sobre una longitud muy larga. Y después de cierta distancia se requiere nuevamente elevar el voltaje para que siga transmitiéndose por las grandes distancias debido a estas pérdidas de energía en forma de disipación por calor. Pues bueno, aquí el calor se está disipando en todo el volumen, por lo tanto es equivalente a una reacción química uniforme en el cilindro. Y entonces procediendo, básicamente el problema es el mismo, pero ahora en lugar de tener una RQ de generación de calor, tenemos una velocidad de generación de calor eléctrica, que podríamos llamar RE de forma equivalente. Pues bueno, lo primero que hay que saber es cuántos watts se están disipando de calor debido a ese paso de la corriente, y sabemos que la potencia eléctrica, ya vieron circuitos eléctricos o electricidad y magnetismo, sabemos que la potencia eléctrica es el cuadrado de la intensidad por la resistencia. En este caso 200 amperes al cuadrado por 0.126 ohms, lo que nos da 5040 watts, esa es la potencia eléctrica. Ahora, la velocidad de generación de calor RQ, pero bueno, en este caso eléctrica, es la potencia eléctrica, recuerden que es calor entre volumen, entonces sería la potencia eléctrica entre el volumen del alambre. Y el volumen del alambre lo podemos calcular como pi por radio 1 al cuadrado por la longitud. Entonces R1 al cuadrado es el radio 1, y la longitud son los 0.91 metros. Eso nos da 4.6 por 10 a la menos 6 metros cúbicos aproximadamente. Y ahora entonces, sustituyendo aquí, nos queda que la velocidad de liberación de calor eléctrica es 1.096 por 10 a la 9 watts sobre metro cúbico. Y después podemos usar la solución particular obtenida en nuestro problema del cilindro con reacción química,
que nos dice que la temperatura en el centro va a ser igual a T1 más la velocidad de generación de calor por radio 1 al cuadrado entre 4 veces la conductividad térmica. Y sabemos que la temperatura 1 o la temperatura en la pared es 422.1 Kelvin más el valor que calculamos de RQ por el radio 1 al cuadrado entre 4 veces la conductividad térmica, con lo cual podemos obtener que la temperatura en el centro del cilindro es 441.69 Kelvin. De forma muy rápida estamos obteniendo el resultado. La respuesta en la hoja de respuestas que les di es de 441.7 Kelvin, con lo cual nuestro resultado es correcto. Pues bueno, con esto concluimos la clase 7 y a partir de la clase 8 estaremos calculando ahora lo que ya denominamos radiocríticos de aislantes. Los radios críticos de aislantes son aquellos en los cuales, ¿cuál es el espesor de un aislante para que realmente se comience a comportar como un aislante? Debido a que el aislante, al ser de un material, pues ese material también conduce el calor y realmente puede conducir el calor, pero después de un cierto espesor, esa conducción de calor disminuye drásticamente y por eso se puede comportar como un aislante. Solo comentarles entonces, recuerden que de tarea, este problema ahora en resistencia eléctrica, hay que adoptarlo a coordenadas esféricas, pero el procedimiento, los balances, ya no es necesario hacerlos porque los van a hacer en el problema de generación química de calor en coordenadas esféricas. En este ya simplemente pueden sustituir la fórmula que hayan obtenido en el problema de generación química para el cálculo de la temperatura en el centro del cilindro. Muchas gracias y nos vemos en la clase 8.